¿Cómo están, estimados jóvenes y señoritas? Continuamos con el tema de focus group o el grupo focal, que es lo mismo. Para ello, ¿qué viene a ser el tema del focus group, no? Habitualmente denominado como el focus group, supone un claro atributo, en este caso en la expresión acuñada por, en este caso, de un autor, Burton y Fisher y Kendall, ¿no? Es decir, que es en realidad, este focus group es una especie de entrevista, pero en este caso de hecho, de un producto, de un servicio, ¿no? Que está enfocado a un determinado conjunto de personas que tienen similares características que estamos estudiando, ¿no? Bueno, el concepto de focus group o grupo focal es un método o una forma de recolectar información necesaria para una investigación. Es decir, que dentro de nuestras investigaciones nosotros podemos hacer una encuesta, una entrevista o focus group, o podemos hacer las tres. Ese va a depender mucho de qué tanta información necesitamos para lanzar nuestro producto o innovar, depende de cuál es la finalidad de nuestra investigación. Entonces, que consiste, como dice, reunir a un pequeño grupo de personas con la finalidad de entrevistarla y generar una discusión en torno a un producto, servicio, idea o publicidad. Entonces empieza similar a un debate, ¿no? Y llega una especie de conclusiones, en este caso del moderador. También se dice que es una técnica que se emplea con mayor frecuencia en una investigación de mercado. Bien, la sesión de grupo, cuando aplicamos la técnica de la sesión de grupo, sometemos a las consideraciones de la misma, que deseamos evaluar, ¿no? Una de las ventajas del focus group es la interacción. Es decir, tienes la capacidad que las personas que están siendo investigadas pueden interactuar, ¿no? Puede conversar con lo que está al costado o a su frente entre esas personas. Pero, por ejemplo, en caso de las encuestas no se puede hacer eso, porque tú consultas, bueno, de acuerdo a su respuesta y vas, ¿no? Vas teniendo información, ¿no? Recabando la información. Pero en esta característica el focus group tiene esa capacidad de interactuar, de dialogar, ¿no? De ver ese tema. Como le decía, es la ventaja que tiene. Bueno, al realizar un grupo es importante cuidar la selección, interacción de los participantes, en este caso el lugar de trabajo o los preparativos necesarios. Lo que se busca es que este grupo debe estar cómodo al desarrollar esta actividad, ¿no? El lugar, ¿no? No deben estar incómodos, básicamente es eso. Se busca que sea más relajado posible para que puedan hacer esta interacción de dicho producto o dicho servicio. Las características es que los participantes tienen ciertas características, tienen, como les decía, que tienen que ser homogéneos. Si yo estoy investigando, por ejemplo, prendas de lo que son jeans para damas, quizás yo quiero de 15 hasta 30 años, entonces mi grupo focal o los invitados o los participantes tienen que ser ese grupo. Nivel socioeconómico A y B podría ser, o C, no sé, dependiendo del caso, ¿no? Y los que viven en una zona determinada o lo que hacen sus compras en esa zona determinada. Entonces, eh, eso significa que son homogéneos. Se proveen de datos de índole cualitativo, ¿no? Básicamente son cualitativos. La observación, por ejemplo, una de ellas. La discusión enfocada en aspectos específicos. Puede ser, si estamos hablando de lo que son jeans, puede ser quizás la tela, ¿no? El terminado, colores, ¿no? Pero básicamente es netamente al producto en sí. Es sumamente importante la percepción de los usuarios, ¿no? De los consumidores sobre productos, servicios y oportunidades. El otro punto es el tema de, puede constituir en este caso un buen foro para facilitar un cambio, ¿no? Es sistémico, adecuar en una organización. Los participantes, es importante tener un control de las variables que determinan la respuesta esperada. Por ejemplo, necesario dentro de esas variables puede ser el nivel socioeconómico, otra variable lo que es la edad, el género, lo que es el sexo y otros factores. Pero es necesario tener qué variables que vamos utilizando, ¿no?
las variables, las características homogéneas que deben tener, y luego también las variables que vamos a analizar. Podemos analizar el precio, podemos analizar el producto en sí, podemos analizar la marca, ¿no?, de dichos productos, dependiendo del caso. ¿En qué magnitud este grupo se va haciendo? Algunos sugieren entre 6, 8, 10, algunos hasta 12, ¿no?, dependiendo del manejo que se puede hacer de la complejidad de la investigación. Pero la sugerencia promedio entre 10 y 12, 8. Como ya le decía, el lugar de tener una buena iluminación, es decir, el lugar debe ser muy adecuado, ¿no? De acuerdo, inclusive también va a depender de lo que estás investigando, ¿no? Mucho va a depender si estás hablando de prendas, tienen que ser quizás acorde las condiciones de prenda, ¿no? Quizás es suficiente con varias pruebas que puede hacer o pasarelas que pueden hacer, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de que lo que es vino, podría ser, ¿no?, un ambiente más relajado, donde que quizás puedan compartir como una especie de una reunión familiar, similar a eso, y le vas a probar el vino en este caso para que puedan degustar, ¿no?, y explicar, ¿no? Pero la característica es que al inicio siempre el moderador va dando las indicaciones cómo va a ser, y luego el moderador sale, ¿no? Suele salir de ese entorno, y luego solamente dejan las cámaras, ¿no? Las cámaras van grabando para que ellos puedan actuar, puedan decir de forma más natural posible sus respuestas ante las preguntas que se le ha hecho, ¿sí? Los preparativos, antes de la discusión se llevar a cabo una entrevista que cada participante debe darle bienvenida. Como les decía, estamos hablando de los preparativos. En este caso, cada participante inclusive puede presentarse, etcétera, ¿no? Pero también es necesario de que ese moderador dé todas las indicaciones posibles qué es lo que deben hacer, ¿sí? Bueno, los participantes son observados, como ya les decía, ¿no? Siempre se hace la observación a través de unas cámaras, ¿no? Cámaras se ponen para poder observar. La idea es que estas personas no deben darse cuenta, o sea, no deben saber de que están siendo grabadas, nada por el estilo. Eso debe ser que simplemente le dejó, simplemente que alguien está observando, o simplemente que nadie está haciendo, o sea, nadie le está observando a ellos, ¿sí? Entonces, el enfoque principal es que estas personas son observadas, pero mediante cámaras, ¿sí? Mediante cámaras. Todos sus movimientos, todas las conversaciones, los gestos, todo ello son observados mediante las cámaras. La importancia de esta de acá es que genera inclusive lo que son lluvia de ideas. Es muy útil para la planificación de los programas y evaluación de los mismos. El secreto consiste en que los participantes pueden expresar libremente, como les decía, tienen que soltarse. O sea, las personas no deben estar muy tensos, ¿no? De forma más natural posible. El moderador tiene que generar la confianza posible entre todos, pareciera que se sienten o se conocen de años, ¿bien? Entonces, la idea es eso también, ¿no? Que se sientan más tranquilo posible, que interactúen de forma más libre posible. Acá, por ejemplo, tenemos desarrollando en el aula que se va a desarrollar cuando estamos desarrollando netamente la clase. El moderador, mira, el moderador en este caso el docente, ¿no? Es una persona que orienta y estimula a los participantes de un grupo. ¿Y quiénes serían en este asistente de moderador? La que en este caso redacta todo lo sucedido en el focus group y culmina en este caso conclusión de todo. Por ejemplo, acá tenemos fecha, ¿no? Fecha de que se va a hacer el focus group, y se pone el lugar, ¿no? Luego la actividad. Por ejemplo, el tema que se va a discutir, por ejemplo, es el tema del marketing, ¿no? Ahí podemos poner el nombre de moderador, puede ser uno de ustedes, los estudiantes, igual el asistente uno de ustedes, y podemos formar participantes, ¿no? Este caso, de 4 a 6 estudiantes de la carrera, ¿no? Y se pone la carrera de ciclo tal, etc. Y se pone la siguiente pregunta: ¿qué opinión tiene sobre
usted sobre el marketing, ¿no? Y una serie de preguntas como ustedes están observando, ¿no? Respecto a la importancia en las empresas, en caso de que, ¿por qué creen que ustedes que algunas empresas no toman en cuenta lo que es el marketing, ¿no? Entonces se le hace pregunta y va respondiendo, alguien va recabando toda esa información. Bien, acá tenemos unos links para que ustedes puedan revisar lo que es varios, hay en realidad hay un montón de modelos, ¿no? Del focus group. Bien, eso es todo, hasta otra oportunidad, que tengan excelente día.